Padre nuestro que estás en los cielos, venimos en esta mañana delante de tu trono para pedir perdón por nuestros pecados, Señor, porque somos criaturas rebeldes que hacemos todo lo que está en contra de tu voluntad muchas veces. Pedimos de tu misericordia, de tu favor. Te ruego especialmente para que tu palabra en este día pueda ser de bendición para todos los que estamos hoy aquí. Te damos a ti las gracias, rogamos de la intervención de tu Santo Espíritu para la iluminación en la exposición de tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Doctrinas concernientes a la salvación es el curso que estamos tratando de asimilar. Y estamos en la lección número 7. Una lección que se encuentra en la segunda etapa de nuestra salvación. Si recuerdan ustedes que decíamos, la salvación es un proceso. La salvación es un proceso que tiene como meta que nosotros lleguemos a ser semejantes en todo al Hijo de Dios. O sea, ¿qué es la salvación? Es nuestra restauración a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo. Pero en este proceso de salvación nosotros mencionábamos 3 etapas o 3 tiempos. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 3 etapas? Muy bien. Justificación, santificación, glorificación. En el momento que usted creyó en Cristo, hace unos años, hace unos meses, usted fue justificado, o sea, absuelto de su culpa, declarado justo delante de Dios. El pecado ya no lo condena. Si usted muere, tiene la seguridad plena de que entra al reino de Dios, de que entrará al paraíso, porque la justicia de Cristo le ha sido imputada. En este momento ya, después de unos meses, después de unos años, usted entró a una etapa conocida como la santificación. Día a día usted ve cambios en su persona. A veces usted avanza 4 o 5 escaloncitos y después se cae 2 o 3. Hay altibajos en este proceso llamado la santificación. Pero la santificación precisamente es la segunda etapa, que tiene que ver ya con nuestra condición humana. En la justificación solamente fuimos declarados justos legalmente. En la santificación estamos siendo transformados en verdaderamente hombres justos. Dios nos hace justos gradualmente en la santificación y nos está librando de la influencia del pecado con la cual aún batallamos. Y la tercera etapa, que aún no hemos experimentado, pero que llegará, ya sea por nuestra muerte o porque Cristo venga, es lo que se conoce como la glorificación, donde la presencia del pecado será removida de manera absoluta. Nuestros cuerpos mismos serán transformados al cuerpo de Cristo en su resurrección. Bueno, la lección 7 o la sesión número 7 forma todavía parte de la segunda etapa, la santificación. Leemos el título todos juntos. La santificación, un proceso que involucra la responsabilidad del creyente. Fíjense, algo muy importante al final del título. Se dice que la santificación, bueno, sí es un proceso, pero involucra nuestra responsabilidad. Pregunto, ¿la justificación involucra nuestra responsabilidad? Fíjense, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya has sido condenado. Hago otra vez la pregunta. ¿En la justificación se involucra nuestra responsabilidad? Bueno, porque rehusar a creer forma parte de una decisión, ¿no? Más bien, y ahorita le doy paso a Rafita para un comentario tal vez, lo que quiero decir es que en la santificación nuestra responsabilidad se hace manifiesta en acciones, en decisiones más palpables. Lo vamos a explicar más adelante y escuchemos a Rafita, ¿tiene un comentario? No más que entraríamos en contradicción con lo que dice que ya fuimos predestinados. Entonces, sí creo que sí tenemos que analizar bien eso, porque si ya fuimos predestinados, hay muchas gentes que se les puede estar anunciando la palabra y nunca van a creer, porque de antemano ya bueno, dice que tienen que autorizar a su mente y no, nunca van a creer. Sí, es una realidad. Miren, en las Escrituras, y hablaremos de esto en la tercera sección, se nos habla de dos realidades que no debemos negar. Las dos son una verdad. Nuestra salvación es 100% obra de Dios. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Pero la pregunta es, ¿el hombre es responsable? ¿Sí? Entonces yo no quiero que saquen de su mente ninguna de las dos cosas. Ahora, como dice Rafita, ¿hay una aparente contradicción? Sí, una aparente, pero no es una contradicción. A esto se le conoce como la concurrencia divina. Dios hace su voluntad, dejándonos a nosotros hacer nuestra propia voluntad. Voy a poner un ejemplo. Era la voluntad de Dios que José fuera vendido como esclavo a los amalecitas. ¿Era la voluntad de Dios o no? Bueno, sí, porque lo permitió. Forma parte de su decreto, ¿verdad? Formó parte de su proyecto en la vida de José. Bueno, la pregunta ahora es, ¿sus hermanos son responsables de esas acciones perversas? Sí. Entonces, ese tema lo vamos a abordar más adelante porque precisamente forma parte del tomo 3 y es un poquito más avanzado. Pero lo que yo quiero señalar hoy es que en la salvación hay responsabilidad. Sin embargo, nosotros no contribuimos en porcentaje a nuestra salvación. Sí, hermano. El caso de Judas. Él estuvo en presencia de Cristo, escuchó todo lo que dijo Cristo, pero no hizo la voluntad de Cristo. Entonces vemos que de antemano Judas ya estaba condenado. Y aunque Judas estuviese predestinado, porque lo vemos así en el Salmo, él es responsable de sus acciones. Entonces, gracias por la observación, hermano. Definitivamente es una realidad, pero quiero señalar algo, hermano. Somos responsables, mas no contribuimos a nuestra salvación. Ahora, en la santificación, nosotros seguimos siendo responsables. Y no sé si recuerdan el lenguaje de Pablo en Romanos 6, donde Pablo dice, así como presentaron sus miembros para el pecado y para la injusticia, así preséntense ahora para Dios. ¿Eso es responsabilidad? Y en la santificación lo único que Dios espera de nosotros es que nos presentemos, que nos dejemos guiar, que nos dejemos gobernar por su palabra y por su espíritu. Y por eso el pasaje que vamos a leer hoy nos habla de esa responsabilidad que tiene dos implicaciones. Romanos 8, del verso 9 al 16. Debo recordarles que estamos en una sección muy complicada y sí se requiere estar conectado con el lenguaje de Pablo. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne. Les recuerdo lo que significa eso. Vivir según la carne es vivir de acuerdo a nuestros esfuerzos. ¿Recuerdan eso? Vivir según la carne es vivir conforme a nuestra capacidad, a nuestro poder. Porque si Abraham tiene de qué confiar en la carne, lo puede hacer, pero no para con Dios. ¿Sí recuerdan? Carne es un sinónimo de esfuerzos, de capacidad humana. Y nosotros ya no vivimos según la carne, ¿verdad? Ya no vivimos confiando ni actuando de acuerdo a nuestros esfuerzos, sino por el Espíritu. Y dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, bueno, ¿Cristo está en nosotros o su Espíritu? Bueno, el Espíritu de Cristo. Y aquí se le llama Cristo directamente, pero por el contexto sabemos que es el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Eso ya es la glorificación, ¿verdad? Ya se ven destellos de esa doctrina, por su Espíritu que mora en vosotros. Conclusión, verso 12. Así que, hermanos, no tenemos ningún compromiso con la carne, o sea, no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién le debemos todo lo que tenemos, hermanos? ¿A nuestros esfuerzos o al Espíritu? Entonces no tenemos deuda con nuestros esfuerzos, no tenemos nada que ver con ello, porque nuestra carne, nuestra potencia humana, no nos dio salvación. Verso 13, porque si vivís conforme a sus esfuerzos, conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como lo vimos en el capítulo 7, ¿verdad? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios? Por lo que dice el contexto, sobre todo el verso 14. Nos da testimonio porque nos guía, ¿se entiende? Podemos ver su dirección. Bien, en la pantalla tenemos una disyuntiva, carne, espíritu. ¿Lo ven? Y si notaron en la lectura, esa es la disyuntiva que plantea Pablo, o la carne o el espíritu. Vamos a Gálatas 5, por favor. Versículo 16 al 17. Y yo les mencionaba que mi perspectiva sobre el capítulo 7 de Romanos es un poquito extraordinaria, en el sentido de que no es lo más común, pero desde mi punto de vista es la mejor interpretación en el contexto. ¿A qué me refiero? A que esa lucha a la que menciona Pablo en el capítulo 7 de Romanos no es la lucha de Pablo ya como cristiano. ¿Se acuerdan que mencionábamos eso? Sino más bien lo que Pablo y todo judío experimenta queriendo guardar la ley en base a su carne, en base a sus esfuerzos. Sin embargo, no debemos negar tampoco que en este pasaje que vamos a examinar, el cristiano sí se ve envuelto en una lucha día a día. ¿Usted se ha encontrado en conflictos existenciales con respecto a Cristo y su pecado? ¿Ha tenido que decidir en algunas ocasiones o obedezco a Cristo u obedezco a mi pecado? ¿Ha tenido que hacer eso alguna vez? ¿Se ha sentido en un conflicto interno porque no sabe qué hacer? Bueno, pues de eso nos habla el apóstol Pablo en Gálatas 5, verso 16. Fíjense cómo dice, mis hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a examinar esta lucha y vamos a explicar la primera expresión. En primer lugar, número 1, ¿cuál es el imperativo? ¿Cuál es el mandamiento? Andad en el Espíritu. Se preguntará usted qué es andar en el Espíritu. Recuerden que Pablo muchas veces usa un lenguaje figurado. En este caso, andar en el Espíritu
Es como cuando a usted se le dice de niño: mira, te damos permiso de que juegues en esta zona, en este terreno, de la banqueta para allá no te salgas, queremos que andes solamente en esta sección. Si te sales de este territorio te vamos a pegar, te vamos a castigar, te vamos a regañar. Bueno, de la misma forma, Pablo está usando un lenguaje metafórico, en donde el Espíritu Santo metafóricamente es como una ubicación, es como un terreno en el cual nosotros debemos caminar. Y si nos salimos de ese terreno, pues el resultado simplemente va a ser la muerte. Noten que en la diapositiva ponemos una frase paralela. Andar en el Espíritu es equivalente ¿a qué? A ser guiados por el Espíritu. De hecho, vean el verso 18, como dice, en voz alta todos juntos: pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, está hablando de lo mismo. Andar en el Espíritu simplemente significa ser guiados por el Espíritu. O tal vez usted ha escuchado al apóstol Pablo decir: sed llenos del Espíritu. ¿Quién ha escuchado esa expresión, ser llenos del Espíritu? Yo creo que todos, ¿no? Y muchas veces se nos explica como si fuésemos un recipiente en el cual, a través de la oración, el ayuno, el venir a la iglesia, leer la Biblia, se va derramando el Espíritu poquito a poquito hasta que estamos al tope, ¿no? Esa no es la idea. Recuerden que el Evangelio de Juan dice que Dios no da el Espíritu por medida, y que todos los creyentes lo hemos recibido en abundancia, todos. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Lo mismo, ser controlados, ser dominados, ser guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, en la diapositiva se nos dice: dejarnos dominar por el Espíritu de Dios, quien nos gobierna por medio de la palabra de Cristo. Esto también es muy importante recordarlo, hermanos. Cuando alguien dice: el Espíritu me está guiando, estoy caminando en el Espíritu, estoy lleno del Espíritu, está diciendo lo mismo. Pero si la persona dice: y el Espíritu me ha dicho algunas cosas, no sé, en un sueño, y el Espíritu me ha hecho ver esto en mi perspectiva, pues probablemente ni siquiera la persona está siendo guiada por el Espíritu. Porque según lo que tenemos en pantalla, ¿cómo nos gobierna el Espíritu de Dios? ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? O sea, ¿cómo yo sé que el pastor me está dando una prédica, un consejo del Espíritu de Dios? ¿Cómo sé que un hermano o una hermana realmente me está llevando a lo que el Espíritu quiere? Porque la forma de gobernar del Espíritu Santo, ¿cuál es, hermanos? Por medio de la palabra de Cristo. Eso debe de quedar muy claro a la ley y al testimonio. Si no se habla conforme a eso, hermanos, simplemente no es el Espíritu de Dios. Efesios 6:17. Han escuchado probablemente esas prédicas sobre la armadura de Dios, que surgen de Efesios capítulo 6 precisamente, donde Pablo dice: pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y bueno, da una serie de elementos, pero uno de los elementos importantes que conforman esta armadura, y tengo que explicar que la armadura es una metáfora de un estilo de vida que nos hace resistir los ataques del mal. Eso es la armadura, un estilo de vida. Pues en estos elementos se menciona uno en particular, versículo 17, todos juntos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Noten cómo ese último elemento, la espada del Espíritu, conjuga a los dos medios de gracia para nuestro crecimiento, que son precisamente el Espíritu Santo obrando en nosotros por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Son dos medios de gracia nada más, que se conjugan en uno para hacernos crecer y para poder soportar. Juan 14:26, por favor. También aquí el mismo Cristo nos dice cómo es que el Espíritu Santo nos iba a guiar.
¿Cómo es que el Espíritu Santo nos iba a gobernar? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida? ¿Cómo sé que el pastor, el hermano, la hermana, mi amigo cristiano, me está dando un consejo que viene del Espíritu de Dios? Sencillo, porque viene de la palabra de Cristo. De otra forma, debemos poner en tela de juicio eso, ¿no? 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y fíjense cómo dice al final, y os recordará, ¿qué cosas, hermanos? Todo lo que yo os he dicho. O sea, no es que el Espíritu Santo nos está diciendo cosas nuevas como tal. Su labor consiste principalmente en recordarnos todo lo que Cristo ya nos dijo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ley del Espíritu de vida en Cristo? O la ley de Cristo, que simplemente es un nuevo régimen, el Espíritu Santo, llevándonos a los mandamientos que nos dio el Señor Jesús. Y de esa forma es que nosotros andamos en el Espíritu. De esa forma es que nosotros somos guiados por el Espíritu. ¿Implica emociones? No digo que no, porque somos seres emocionales. Implica cantar, implica estar gozoso, pero sobre todas las cosas, el centro de esa guianza es el Espíritu por medio de la palabra de Cristo. Eso debe quedar muy claro, hermanos. Si queremos tener una vida exitosa como cristianos, debemos someternos al Espíritu de Dios. Pero no veamos al Espíritu de Dios de manera fetichista o de manera mágica. No sé si algunos me entienden a qué me refiero, hermanos. O sea, pensamos que una persona dominada por el Espíritu hoy día es alguien que empieza a convulsionar en el culto, que empieza a brincar como loco, que empieza a decir cosas extrañas en otras lenguas. Y muchas veces, mis hermanos, aunque estas cosas aparentemente tienen vestigios bíblicos, no son realmente lo que la Escritura nos enseña, ¿no? Así que yo les animo a que examinen sobre todo la obra del Espíritu Santo en Juan 14, 15 y 16, que es la enseñanza de Cristo sobre el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí yo creo que queda claro, ¿verdad? Inciso A, Gálatas nos habla sobre lo siguiente: la sumisión al Espíritu Santo se manifiesta en un fruto. En Gálatas, donde estábamos, capítulo 5, versículo 22 al 23, encontramos este punto. Miren, ya hemos dicho lo que significa andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Es más, ya explicamos cómo lo podemos hacer, sometiéndonos a la palabra de Cristo, que es la guianza del Espíritu. Pero ¿cómo sé que un hermano realmente está dominado por el Espíritu? ¿Cómo yo sé que una hermana, un hermano, un cristiano, cómo sé que yo realmente estoy siendo trabajado por el Espíritu de Dios? Sencillo. La sumisión al Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta, hermanos? En un fruto. No los frutos, sino en uno. Vean el capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? El amor. A veces pensamos que cuando se habla de esto, Pablo está hablando de una pluralidad de frutos, ¿no? Pero no. Pablo está hablando de una unidad, de un fruto. ¿Y cuál es el fruto, hermanos? El amor. El fruto del Espíritu es el amor. ¿Alguna vez han visto una mandarina? ¿La mandarina es un fruto o muchos? Pero tiene muchos gajitos diferentes, ¿no? De la misma forma, el fruto del Espíritu es el amor. Y el amor tiene muchas facetas. Por ejemplo, el amor es gozo, ¿verdad? No es que el gozo sea distinto, el amor es gozo. ¿Se entiende la diferencia? No es que el amor es una cosa y el gozo es otra cosa, no. El amor es gozo. ¿Qué sigue? El amor es paz, como lo dice el versículo 22. El amor es paciencia. El amor es benignidad. El amor es bondad. El amor es fe. El amor es mansedumbre. El amor es
templanza. En la primera carta a los Corintios, esto no lo tenemos anotado en la diapositiva, busquen la primera carta a los Corintios, por favor. Capítulo 2. Me gustaría mencionar el apóstol Pablo en esta carta explica que en una iglesia, sobre todo en la iglesia de los Corintios, había 3 tipos de personas. Miren, versículo 14, 2:14. El primer tipo de persona en una congregación es lo que Pablo llama el hombre natural. En algunas Biblias traduce el hombre animal. ¿Sí lo han visto tal vez así? Bueno, ¿qué significa un ser humano común y corriente sin el Espíritu de Dios? O sea, Pablo dice, es probable que entre ustedes existan personas que ni siquiera han recibido al Espíritu. Bueno, es una posibilidad. Personas para las cuales las cosas que son del Espíritu pues son una locura. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En una congregación, dice Pablo, verso 15, también existen personas, ¿cómo les llama? Espirituales. ¿Quiénes son este tipo de personas? Son personas que juzgan todas las cosas, o sea, tienen un buen discernimiento, tienen un buen juicio. Son personas que tienen un buen testimonio, porque no son juzgadas de nadie. Y son personas, versículo 16, que tienen la mente de Cristo. En el capítulo 3, versículo 1 en adelante, se habla de un tercer grupo. ¿Cómo le llama aquí? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como ¿qué? Como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay otro grupo a los cuales se les llama los niños en Cristo, que son los que confían en sus esfuerzos, que son los que viven de una manera en contra de lo que el Espíritu quiere. Bueno, más adelante, hermanos, en el capítulo 13, por favor, de la primera carta a los Corintios, debo explicar algo muy importante. Para la iglesia de Corinto, la gente espiritual de la iglesia, en primer lugar, era la que hablaba en lenguas. No sé si usted ha tenido una experiencia similar, donde en una congregación se piensa que los que hablan en lenguas están como en otro nivel, ¿no? Y algunos pobrecitos, ¿verdad?, que malamente mascamos el español, pues estamos acongojados, tristes, porque no hablamos en lenguas. Bueno, entre los corintios, la preeminencia la tenían aquellos hermanos que hablaban en lenguas. O sea, se pensaba que el espiritual, que el cristiano dominado, guiado por el Espíritu, que camina en el Espíritu, es el que habla en lenguas, ¿no? Algo que es muy común todavía hoy en las iglesias de nuestra época, no me dejarán mentir. En segundo lugar, se pensaba que el que estaba abajito del que habla en lenguas es el que profetizaba, es el que tenía el don de la profecía. Más abajito estaban los hermanos que entendían misterios y tenían mucho conocimiento. Más abajito los hermanos de fe. Pero vean lo que dice el capítulo 13, verso 1. Y esto está en armonía con lo que estamos hablando, hermanos. Recuerden, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Principalmente el amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vean cómo en la pirámide Pablo primero empieza a despedazar a los que piensan que por hablar en lenguas son espirituales. En segundo lugar, verso 2, y si tuviese profecía. En tercer lugar, los que tienen conocimiento, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. En cuarto lugar, los que tienen fe, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Bueno, más abajito, las personas que son generosas, que reparten, que son dadivosas, verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Es más, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora preguntamos, ¿quién es un cristiano espiritual? ¿Quién es el hermano dominado por el Espíritu? Principalmente aquel que ama. Y amar significa actuar como Cristo. Amar significa asemejarnos a Jesús. No sé si hasta aquí quede claro esto, hermanos, pero por encima de cualquier virtud, el amor es la máxima manifestación del Espíritu de Dios. Inciso B, regresando a Gálatas. La sumisión al Espíritu Santo es lo que manifiesta que la ley ya no nos condena. Aquí tenemos que mencionar algunas cosas que hemos ya explicado anteriormente. Recuerden que la ley tiene un papel importante en este lenguaje para Pablo, sobre todo en Gálatas y en Romanos capítulos 6, 7 y 8. Cuando leímos capítulo 7 de Romanos, el problema de Pablo radicaba en que él era carnal, o sea que vivía en sus esfuerzos. ¿Y su objetivo cuál era? Cumplir la ley. ¿Podía? No. En consecuencia, la ley lo condenaba. Bueno, cuando Pablo empieza a hablar en el capítulo 8 de la ley del Espíritu de vida en Cristo, pregunto yo, ¿menciona la ley alguna vez más? Ya no. Lo que menciona constantemente es el Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un cristiano manifiesta que ya no está bajo la ley por la sumisión al Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que no tenemos condenación? ¿Cómo yo sé que mi hermano Israel Olivares es hijo de Dios? Porque es guiado por el Espíritu de Dios. Y eso manifiesta, mis hermanos, que la ley ya no lo condena. Gálatas, por favor, 5, 18 y 23. Vamos a darle lectura. Hay dos expresiones que deben notar. La del 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis subordinados o bajo la ley. Hermanos, ¿estamos bajo la ley? Ya no. ¿La ley es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Y como palabra de Dios nos puede brindar muchos principios, nos puede brindar una directriz, siempre y cuando lo hagamos por medio del filtro que es Cristo. Pero como régimen, la ley ya no está sobre nosotros. Ahora, nuestro régimen es el Espíritu. Y entonces el verso 18 por eso dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 23, mansedumbre, templanza, bueno, todas las características que ya dimos del amor. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. O sea, si usted quiere vivir en libertad, tiene que someterse al Espíritu de Dios. Recordando que someterse al Espíritu de Dios no es un fetichismo, no es algo mágico. Someterse al Espíritu de Dios es hacer lo que Cristo dijo, es hacer lo que Cristo enseñó. El Espíritu simplemente te va a recordar lo que Cristo ya enseñó. Vas por la calle, te peleas con alguien y en ese momento recuerdas lo que Cristo dijo. Cualquiera que se enoja contra su prójimo es digno de muerte, ¿no? En ese sentido, el Espíritu así empieza a obrar en nuestras vidas. Ahora, notemos, hermanos, el inciso C. La conclusión de Pablo es la siguiente. Si hemos vivido por el Espíritu, o sea, ¿verdad que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu? ¿Que hemos pasado de muerte a vida por el Espíritu? Bueno, si hemos vivido por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pregunto, ¿qué hizo usted para ser salvo? ¿Hizo alguna obra? No, fue por la obra del Espíritu. Bueno, ¿qué tiene que hacer hoy para agradar a Dios? ¿Tiene que hacer muchas cosas? Tampoco. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener una fe en la palabra de Dios y someterse a la guía del Espíritu Santo. Hasta aquí, si no hay preguntas, seguimos, hermanos. Punto número 2. En el capítulo 5 de Gálatas, verso 16, Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunta importante,
¿Un cristiano puede satisfacer su humanidad, sus deseos más bajos o no? No si debe, ¿puede o no puede, hermanos? O sea, ¿tiene la capacidad para hacerlo o no? Sí. ¿Un cristiano puede llevar una vida tan terrible que incluso se confunda con un inconverso? Sí, hermanos, es una realidad, ¿no? Es una realidad porque tenemos ejemplos en la misma Escritura. Ahora, si es hijo de Dios, sabemos que el Señor lo va a disciplinar. Sabemos que en algún momento cabe la posibilidad de que escuche y regrese al camino. Si es hijo de Dios, probablemente incluso pierda la vida por su rebelión. Sin embargo, el consejo de Pablo aquí es: no satisfagáis los deseos de tu humanidad. Y aquí la carne ya tiene también una connotación de maldad. Pero vean el versículo 17 sobre todo, porque ahí se habla de una lucha. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La batalla de los deseos. Usted tiene deseos. Ahí empieza todo, en los deseos. Regularmente incluso nuestras tentaciones se dan a través de lo que nosotros más deseamos en nuestra humanidad. Usted tiene el deseo de venir a la iglesia y por otra parte puede tener el deseo de salir a otro lugar. Usted puede tener el deseo de serle fiel a su cónyuge y tiene el deseo también de ser infiel. Usted puede tener el deseo de hablar palabras edificantes, como en algún momento puede tener el deseo de sacar palabras corrompidas de su boca. Los deseos perversos y los deseos espirituales son una realidad en el hombre y en la mujer de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si usted hoy dice yo no tengo deseos malos ya, sería muy extraño, ¿no? Porque aunque ya hemos avanzado en nuestra naturaleza, porque ya somos regenerados, aún tenemos deseos carnales y humanos. Entonces vean, hay deseos que son del espíritu y hay deseos que son de nuestra carne. La responsabilidad radica en someternos al deseo del espíritu o ir a los deseos de nuestra humanidad. Tenemos en la pantalla lo siguiente. Por lo regular, nuestra humanidad tiende a buscar el agradar a Dios por sus propios esfuerzos. En el contexto de Gálatas, Pablo le habla a unos hermanos que querían guardar ¿la qué? La ley. Y en ese proceso también existen deseos humanos que no son precisamente gratos para Dios. Miren, hermanos, ¿los gálatas se portaban mal como los corintios? Parece que no. ¿Por qué de repente Pablo le saca el tema del mal comportamiento, los deseos perversos, la inmoralidad? Porque la obediencia a la ley por medio de nuestros esfuerzos siempre concluye en una cosa perversa. Voy a dar algunos ejemplos. Antes de la ley, pensemos en Abraham. Vamos a poner una analogía porque también Pablo lo hace, ¿no? Rendirse a Dios, rendirse a la obra del Espíritu en el contexto de Abraham, era esperar a Dios, esperar en Dios, para que llegara el hijo de la promesa a través de su mujer, Sarai. ¿Estamos de acuerdo? Pudieron pasar muchos años, tal vez pudieron pasar por desesperación, pero someterse al Espíritu en ese contexto era esperar a Dios, ¿no? Esperar en el tiempo perfecto de Dios. Pero Abraham y Sarai tomaron una decisión según su carne, o sea, según sus propios esfuerzos. Pregunto, ¿tenían una mala intención? ¿No? Porque probablemente su intención era agradar a Dios, ¿no? Señor, mira, ya logramos a través de nuestra perspectiva traer un niño al mundo. Aquí está el hijo de la promesa, ¿no? Ellos no tenían como tal una mala intención, aunque sus deseos eran meramente humanos. Y entonces Abraham se llega a su sierva y lo que trae como consecuencia estas acciones por querer ayudar a Dios es inmoralidad, fornicación, un bastardo en este caso, que será Ismael, mucho dolor, mucha tristeza. Voy a poner otro ejemplo. Cuando Moisés sube al monte santo y los judíos quieren ya llegar pronto a la tierra de Canaán, ellos dicen, ¿por qué tardará tanto Moisés?
Pues ¿saben qué? Nosotros vamos a idear un plan. O sea, quisieron confiar en su carne y colocaron en medio de todo este proyecto sus esfuerzos. ¿Se recuerdan la historia? Fabricaron un becerro de oro y entonces esas buenas intenciones de llegar rápido a la tierra de Canaán, guiados por un Dios que ellos mismos crearon, resultaron en fornicación, resultaron en idolatría y en cosas perversas. Cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, cuando yo quiero vivir según mis esfuerzos, las cosas van a salir mal. Un ejemplo muy común. Llega un jovencito a la iglesia, no ha pasado, es simplemente un ejemplo. Trae a una chica que no es cristiana, la empieza a traer mes con mes, domingo con domingo, la chica empieza a asistir y de repente el joven se acerca con sus padres, con el pastor, con los líderes y les dice: hermanos, yo he traído a esta muchacha, he escuchado la palabra un tiempecito y pues estamos queriendo casarnos, tener una relación sentimental, ¿no? ¿Parece buena su intención? Sí, porque la trajo a la iglesia, porque la chica está asistiendo. La pregunta ¿es la manera de trabajar de Dios? Regularmente no, hermanos. Regularmente esta persona se está engañando y está haciendo cosas que probablemente parecen buenas, pero son en su carne. Pero si el jovencito espera en Dios, si el jovencito espera que Dios le guíe, le dirija, no habrá necesidad de pasar por situaciones de dolor. En un futuro puede ser adulterio, un divorcio. En ese sentido, mis hermanos, actuar de acuerdo a nuestros esfuerzos siempre trae como fruto obras perversas. Miren, capítulo 5, versículo 19, inciso A: los deseos de la carne se cristalizan en obras. Dice el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, o sea, de nuestra humanidad. ¿Quién recuerda al rey Saúl cuando le ganó a un pueblo perverso? ¿Y se acuerdan que quiso actuar según su carne? ¿Fue mala su intención? Pues no, porque llevamos un botín, ¿no? Ganamos la batalla, pero actuó según su carne. Y podemos hablar de muchos ejemplos, hermanos. Pero miren, las obras de la carne son manifestadas en la siguiente lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas 4 primeras están íntimamente relacionadas con la depravación de nuestro cuerpo, con la depravación sexual. ¿Se dan cuenta que las primeras 4 tienen que ver con eso? Y no tendríamos que buscar tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para darnos cuenta que hubo hombres de Dios, cristianos, que cayeron en estas cosas vergonzosas. Hombres que aparentemente estaban bien parados en el reino del Señor. Después se habla de idolatría, hechicerías, que son 2 elementos que están también íntimamente ligados. La idolatría es servicio a los ídolos, que está también de alguna manera ligado con hechicerías. O sea, vean cómo el rey Saúl termina incluso en este tipo de cosas, ¿no? Al final de sus días. Vean cómo esto está ligado también en la vida de Salomón. Por una parte la inmoralidad sexual y por otra parte la idolatría y la hechicería. Esto nos lleva también a lo que pasaba con los corintios: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, en la iglesia, en el ámbito del reino, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. O sea, una serie de cosas terribles y espantosas de las cuales diríamos, ninguno de los que estamos aquí vamos a caer en eso. Pero cuando un cristiano quiere vivir de acuerdo a sus esfuerzos y complacer los deseos de su carne, por lo regular esos deseos se van a cristalizar en acciones perversas. Termina diciendo el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 5, versículo 21: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Miren, ¿un cristiano puede caer en eso o no? Sí, pero cuando una persona dice ser de Cristo, profesa una fe y toda su vida cristiana se la pasa practicando estas cosas, lo más probable es que ni siquiera sea un hijo del Señor. Por eso el texto dice que los que practican tales cosas, porque ya no es caer en eso, ya es un estilo de vida constante, sin disciplina del Señor, sin arrepentimiento, lo cual significa que tales personas no van a heredar el reino de Dios. Bueno, ¿usted quiere crecer en su salvación? ¿Se acuerda que Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? Pues no se refiere a que la podamos perder, se refiere a que trabajemos en ella, que pongamos manos a la obra como lo hemos visto hoy. Sométase al Espíritu de Dios, recordando que eso no significa decirle: Señor, quiero que me domines y ya, nada más. Hay que decir eso si quiere en su oración, recordando que ser dominados por el Espíritu significa empaparse de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice Pablo. Y por otra parte, usted tiene que tomar decisiones. La iglesia no es un lugar donde se le van a prohibir cosas, ¿no? En la iglesia simplemente se va a predicar la palabra de Dios, pero probablemente usted tiene que cortar con una relación. Probablemente usted tiene que tomar decisiones más acertadas. Probablemente usted tiene que reconsiderar lo que Dios dice en su palabra, porque solamente así usted podrá crecer en santidad. Hebreos, para terminar. Capítulo 12. ¿Lo tenemos todos? Vean por favor el capítulo 2, hermanos. Versículo 7. Hablando de la disciplina de Dios, vean cómo el objetivo es hacernos crecer en nuestra semejanza con Cristo, en ser más santos, o sea, ser como Cristo. Por otra parte, concluimos con este pasaje, pero explicando que disciplina no significa castigo, ¿sale? Usted es un padre, una madre, y usted no tiene que castigar a sus hijos. ¿Cómo que no? Bueno, lo tiene que disciplinar, es diferente. Sí, la disciplina sí implica muchas veces un correctivo físico en alguna etapa de la vida del niño, pero castigo no es lo mismo que disciplina. Y Dios no castiga a sus hijos, Dios los disciplina, que es muy diferente, ¿sale? La disciplina es un entrenamiento que implica muchas veces dolor, sufrimiento, tristeza. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que mencionábamos, ¿no? Cuando alguien practica estas cosas perversas que hemos mencionado y Dios no interviene nunca, es probable que esta persona no sea un hijo de Dios, sino como lo dice el verso 8 al final, entonces sois bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué, hermanos? Para que participemos de su santidad. Entonces, si usted quiere participar de las bendiciones de Dios, si usted quiere participar de la semejanza con Cristo, reciba a bien la disciplina del Señor. Y mencionar también, hermanos, que la disciplina del Señor, en el ámbito de la santificación, no siempre se da por pecado. A veces Dios nos mete en un entrenamiento simplemente porque forma parte de nuestro crecimiento. Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, un comentario, podemos tomar un minutito.
Y si no, pues tomamos unos minutos para un receso. Que Dios les bendiga a todos. Pueden pasar por un vasito de café, ¿verdad? Si gustan. Que Dios les bendiga.